Creo que, y yo siempre lo he dicho, una de las mejores predicaciones vienen de las experiencias de uno, de lo que uno está pasando. Porque cómo uno puede hablar de algo que no ha pasado. Cuando hablamos de la comunicación, cuando la gente habla de cómo comunicarse mejor con las personas, right? Cuando eres casado, right? Hay que tener una mejor comunicación con tus hijos, mejor comunicación con tus padres. Es bueno tener esa comunicación, pero a veces lo que muchos nosotros descuidamos es la comunicación con Dios y esperamos escuchar la voz de Dios sin hablar con Él. Hoy queremos hablar un poco de cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, porque muchos no entienden qué es eso, escuchar la voz de Dios, o tal vez muchos dicen, nunca he escuchado la voz de Dios y Dios les está hablando muchas veces, tal vez el predicador les ha hablado directamente a ellos, pero ellos dicen, nadie me habla, nadie me dice nada, y aquí estoy, lo mismo, nada cambia. Pero de eso queremos hablar porque es importante, porque muchos jóvenes no han aprendido eso. Y cuando tú escuchas la voz de Dios, tú sientes algo en tu vida y es un cambio que Dios está haciendo en tu corazón. Creo que muchos esperan oír una voz audible, escuchar una voz directamente desde el cielo, hablarles directo a su vida. Y Dios ya no habla de esa manera. Dios no obra de esa manera siempre. Él lo que hace es de que usa a sus siervos para hablar en nuestras vidas. Y a veces si uno hemos dicho de que necesitamos recibir de Dios lo que hay en nuestras vidas, confiar en Él plenamente. Entonces si se presentan cosas en nuestra vida, es para probar nuestra fe, es para probar nuestra vida, nuestra fe en Dios, para saber dónde está nuestra confianza. Entonces Dios nos está hablando a través de esas diferentes pruebas, cómo vamos a pelear por ellas, cómo vamos a luchar por ellas, cómo vamos a poder seguir hacia adelante siendo un mejor hijo de Dios, una mejor hija de Dios, cómo vamos a ser mejores cristianos en nuestra vida. Y Dios usa esas cosas para hablar a nuestras vidas, su palabra, pruebas, situaciones difíciles y no debemos esperar una voz audible del cielo. Del cielo. Aunque sería bonito. Es que sería más fácil. Sí. Que solo oráramos y que hablar a Dios y ya. Yeah. No tuviéramos que trabajar para ello. Pero creo que aún así, unos dicen, no, si fuera así, entonces sí escuchar a Dios. Pero creo que lo vemos en la Biblia y lo podemos ver en nuestras vidas, que nos acostumbramos a ciertas cosas. Creo que muchos de los que han estado en la iglesia se acostumbran a las predicaciones. Dicen, ya he escuchado este mensaje, ya he escuchado esta palabra. Y hasta el pueblo, en la palabra del Señor, ellos se acostumbraron a cuando Dios hablaba por medio de los profetas. Ellos no les afectaba lo que decía el profeta, en sí lo ignoraban. Y así pasa hoy en día. Ha cambiado la forma que Dios habla, pero nosotros nos acostumbramos y muchas veces ignoramos la voz de Dios. Sí, yo creo que en los tiempos que estamos viendo ahorita es importante conocer la voz de Dios y escuchar la voz de Dios. Yo creo que muchos, y nos incluimos a lo mejor nosotros en esta tarde, el problema es que tantos errores que cometemos nosotros es porque no escuchamos o reconocemos la voz de Dios. Y él, como dice Arnold, él ya no habla en una voz audible, a lo mejor que, Arnold, also no, pero en toda nuestra vida alrededor, él habla de la naturaleza, él nos habla en diferentes cosas. Y algo que yo en mi vida también, y podemos decir con muchas personas lo pueden experimentar, es que muchas veces no es que Dios ya no habla, es que nuestros oídos espirituales, muchos no están trabajando. Están tapados. Están tapados, nuestros oídos espirituales, espiritualmente hablando. Entonces yo creo que es algo que en estos tiempos tenemos que orar, que Dios nos abra, una vez más, nuestros oídos espirituales y poder ver, en la vida, en lo que Dios quiere hacer, en muchas decisiones que nosotros hacemos. Y como digo, a veces puede ser de un pastor, una predicación, a veces puede ser, para mí, Dios me ha hablado a veces en la naturaleza, a veces me ha hablado en diferentes, pero tenemos que tener esos oídos espirituales abiertos. ¿Y cuáles son las cosas que están tapando los oídos de las personas hoy en día? Ya, es mucho, pues. Podríamos hablar de tantas. Hay una lista de tantas distracciones que hay en el mundo ahorita hablando. Y no tiene que ser, puede ser un adulto, unos jóvenes, puede haber bastantes cosas que puede haber. Yo creo que
ahorita yo creo que lo más que está pegando, yo creo que tapando nuestros oídos espirituales, yo podría decir, el diablo, algo que yo siempre he visto que diferentes generaciones el diablo usa diferentes tácticas, you know. Yo creciendo un poquito más eran, yo me recuerdo muchas gangas, drogas, todo eso, pandillas, todo eso. Bloods, y ahora casi no se encuentra eso, pero ahora el diablo ha usado y muy sutilmente se ha metido, yo creo que es lo que es en la social media. En nuestros jóvenes y además hermanos, muchos hermanos que están muy grandes. Entonces, yo creo que esas cositas, yo creo que eso es lo que ha tapado bastante nuestro enfoque, ha puesto mucho más. Y gracias a Dios por esos medios de comunicaciones que ahorita, durante esta pandemia, pues gracias a Dios, que si no hubiéramos tenido, ¿cuántos no hubieran estado en un servicio, escuchado la palabra de Dios? Pero, hay muchos que han usado esas, y han tapado los oídos, que han concentrado más en esa área. Yo creo que es lo que el enemigo ahorita, creo que más está utilizando para, tapar nuestros oídos espirituales en esa área. También creo que una de las cosas que se mira con las redes sociales es que algunos, en lugar de ir a la iglesia, de escuchar la voz de Dios, una predicación o leer ellos mismos la palabra de Dios, es como suplementan la palabra de Dios con algo de las redes sociales, algo tan básico, en lo cual ellos ahora sienten que ya leí algo, ya estoy recibiendo cierta parte de Dios, pero en verdad no están recibiendo la palabra que Dios quiere específicamente para ellos. Porque en las redes sociales creo que se pone algo tan general, que le puede aplicar a todos. Que es una palabra general, tú dijiste. Y cuando tú estás en tu iglesia, tu pastor, Dios está usando a tu pastor para predicarte ese día una palabra que está directa a ti específicamente. Tal vez la gente no entienda esto, pero cuando tu pastor, quien te bautizó, quien te predica, Dios lo usa a él para hablarte a ti. Aunque hayan 20 personas, 500 personas, 1000 personas, Dios va a usar a tu pastor, ¿okay? Para hablarte a ti. Y si no estás ahí conectado a lo que Dios está diciendo por medio de este hombre de Dios, tú vas a perder de ese fruto que tú puedes brotar por medio de esa palabra que fue sembrada en ti. Porque hay muchos que no están dando fruto, ¿verdad? Y es por lo mismo, porque no están escuchando la palabra de la persona que sembró las semillas en ellos originalmente. En las redes sociales están siendo, la semilla que está llegando no está dando fruto en muchas personas porque no es semilla directa para ellos, es semilla es general y es buena palabra, pero cuando es algo directo para ti, y eso viene de Dios, es la voz de Dios, que Dios está usando un hombre de Dios para hablarte y necesitas escuchar eso. Es que creo que eso sucede cuando somos insensibles a la voz de Dios. Porque es muy fácil decir, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Eso es fácil decirlo. Pero a veces de tantas cosas que escuchamos, tantas cosas que recibimos de diferentes medios, de diferentes redes, de diferentes videos que podemos ver en línea, eso todo empieza, si nos llenamos de cosas que no nos van a edificar, ahí es donde se va tapando nuestro oído espiritual. Y pensamos que cualquier cosa que escuchamos, eso es espiritual. Esa es la voz de Dios. Eso es para mí. Y surge una pregunta, ¿cómo sabemos qué es la voz de Dios? Es una pregunta, porque ahorita he escuchado tantas cosas como en social media, en YouTube, como hijos de Dios saber que esa es la voz de Dios. Y es algo que Arnold tocó ahorita, yo creo que es ser sensibles al Espíritu y también la importancia de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo creo que va a ser el guía que nos va a guiar a su palabra, a la verdad. Ahorita, hay tantos medios, tantas predicaciones, tantos podcasts, tantas cosas que hay allá afuera. Y como digo, muchas personas lo escuchan de aquí, escuchan de allá. ¿Cómo sabemos que es palabra de Dios? Y yo creo que eso todo viene individualmente. Si el Señor, dame un corazón sensible, que tu Espíritu Santo sea el que me guíe. Y eso es lo importante. Es lo importante porque si no estás conectado en el Espíritu, no vas a saber si viene directo de Él, como tú dices. Porque la palabra de hombre es palabra de hombre, pero palabra de Dios, el Espíritu te conecta a lo que Dios está diciendo.
Y yo cuando era joven, right? No sé si a ustedes le pasó esto. Cuando yo era joven, era adolescente, yo solo me conectaba a las cosas de Dios en la iglesia. Pero cuando salía de la iglesia me desconectaba de Dios y me conectaba al mundo. Y cuando tal vez hacía una oracióncita ahí nomás, en paz me acostaré y así mismo dormiré, right? Tal vez me llegaban pesadillas a mi mente. And I was like, why? ¿Por qué? Si, if I'm sleeping, if God is, taking care of me while I'm sleeping, si me está cuidando, ¿por qué me están llegando estos sueños? Pero la cosa es que hay veces personas se conectan cuando están en un lugar donde se está hablando de la palabra de Dios, pero cuando sale se desconectan y ya no tienen su oído conectado. Es como el Bluetooth. Yeah. Lo prenden en el culto y lo apagan cuando salen del culto. Y eso está directo con nosotros. Solo una conexión en la iglesia. Right. Pero también hay personas que solo escuchan a Dios cuando les conviene. Si les gusta lo que se está predicando, si les gusta lo que se está hablando, ok, entonces lo bonito sí lo quiero aceptar de Dios, pero es que cuando Dios habla no siempre es bonito para nosotros. No siempre nos va a gustar. Es donde no todos aceptan completamente lo que Dios está hablando, porque muchas veces cuando Dios nos está hablando, de una u otra forma nosotros vamos a tener que cambiar. Porque nosotros no estamos al molde, no estamos ya perfectos como Dios nos quiere, y cuando Él está hablando significa que nosotros vamos a tener que hacer algo diferente. Right. Tiene que haber un cambio de una manera u otra. Y yo creo que personalmente hablando, como predicadores, muchas veces también enseñando, creo que una de las maneras que Dios todavía sigue hablando y que nos hemos, yo creo que apartado bastante, es la palabra de Dios. Yes, Ese es algo que hace 2000 años fue escrito ahí, pero por hombres inspirados por Dios, pero ahí es algo que directamente, y como muchos predicadores, bastantes personas se han alejado de la palabra de Dios, han buscado diferentes formas, diferentes cosas, y es todo muy bueno, pero la palabra de Dios yo creo que en estos tiempos debería ser número uno en qué Dios quiere para mi vida. Pero como digo, hermano, el problema es que muchas veces no queremos leer la palabra de Dios porque la palabra es como un espejo. Y cuando lo vemos, like, whoa, yeah, I'm not doing this right. Cada vez que leemos, it's like, so no queremos, y como digo, no simplemente hermanos más jóvenes, pero hermanos adultos que creo que se ha perdido bastante eso, la lectura de la palabra de Dios. Y es ahí donde Dios directamente me habla, a mí me ha hablado a mi vida, y me ha ponido convicción en cosas que yo no estoy haciendo bien, like, wow, this is for me, directamente Dios, there's no question. Pero nos hemos, y gracias a Dios por ahí bibliotecas de libros, y gracias a Dios por todo, puede ir al internet, bastantes websites, pero yo creo que hemos perdido un poquito de lo básico, lo elemento que es la palabra, es lo que nos dejó, it's like the manual que nos dejó. This is the instructions here. This is my word for you, para todos ti. somos predicadores. Sí, well, right? Okay, yeah. So, una pregunta. Cuando tú predicas, ¿escuchas algo de Dios? ¿O hay algo que Dios te usa para decir que, wow, that touched me too? Me tocó mi corazón. Porque yo he predicado y yo sé que es lo que voy a predicar, yo sé para dónde va la ruta de la predicación, pero hay algo que Dios puso en mi corazón, like, wow, that was for me. No. Y eso es para mí. No sé si eso le ha sucedido a ustedes. Yo creo que, y yo siempre lo he dicho, una de las mejores predicaciones vienen de las experiencias de uno, de lo que uno está pasando. Porque cómo uno puede hablar de algo que no ha pasado. Ya. Es difícil. Que puede hablar uno. Y entonces... De eso estábamos hablando hace unos minutos, right? Yeah. Y si Dios nos ha puesto en esa situación, yo siempre lo miro de esa manera, si Dios nos pone en una situación, es para que nosotros podamos aprender de ella. Y siendo predicadores, aprender de ella para ayudar a alguien más que va a pasar por esa situación, o que va a pasar por esa prueba, o que está pasando por ella. Entonces, Dios está obrando en nuestras vidas para que nosotros podamos impartir a alguien más. ¿Verdad? No sé cómo lo miras tú. Sí, creo que hablar de las experiencias, pero también cuando nosotros aprendemos de la palabra de Dios, nosotros podemos también predicar solo como en tipo de advertencia, en el cual nosotros tal vez no vamos a pasar por lo que todos van a pasar en la vida. No es posible que nosotros tengamos una experiencia de cada persona. Exacto. Pero se puede enseñar, y en sí la palabra de Dios que se ha ignorado es que la palabra de Dios no es solamente las historias las más populares, sino hay tantos temas, es tan extensa, tantas situaciones que se miran en la palabra de Dios que
a veces ni se enseñan o cuando la gente habla de ellas no usan la Biblia porque no conocen que esas cosas están en la Biblia. Creo que una de esas cosas es que cuando se habla de la depresión, de personas que tuvieron depresión y que tienen pensamientos de quitarse la vida, eso pasó muchas veces en la palabra de Dios. Mira con Judas, mira con Saúl. También hubo personas, mira en el libro de los Reyes, donde hubo uno de los consejeros en el reinado de David que ignoraron su consejo y después vemos que él también se quita la vida. Yeah, que no le hicieron Así caso. que, y no quiero decir, ¿verdad?, que ese es que eso es lo que tenemos que hablar el día de hoy, sino que hay tantos ejemplos que no se habla y a veces no predicamos con ellos usando la palabra de Dios, pero están ahí. Y nosotros no hablamos de ellos usando la palabra de Dios porque no hemos leído la palabra de Dios. Yeah. Sí, pero, como le digo, yo en la experiencia, poca experiencia en la predicación, yo creo que como predicador muchas veces Dios tiene que hablarte a ti primeramente para entonces tú transmitir esa palabra para la congregación, lo que sea. So, Dios a veces y muchas veces pasamos por diferentes situaciones de nuestra vida, como decía ahora, de experiencias que pasamos y no nos gusta pasar por cosas a veces dolorosas, a veces... Pero Dios de esa manera Él nos habla a nosotros y ya nosotros podemos compartir, si es el amor de Dios, si son diferentes cosas. Y en mi vida, como digo, Dios a mí, hablando de cómo Dios me habla a mí, muchas de mis predicaciones voy manejando en el freeway, un billboard, like, wow, me tengo que parar. A veces mi esposa está al lado, hey, write this down, escribe esto, que esto me vino a la mente. O viendo viendo un Discovery Channel, something is like, boom, Dios habla. A mí me ha impactado, puede decir, no, es nomás coincidencia. Dios habla en diferentes maneras y he podido, construir una predicación de una historia o lo que sea después de eso. Pero es simplemente ser sensibles a la palabra de Dios y decir, Señor, habla mi vida primeramente para yo también transmitir a los demás lo que tú quieres que yo hable. Pero es un tema muy interesante de que Dios, pues muchas personas creen que Dios ya no habla. Que Él ya no habla, no estamos, eso fue en el Antiguo Testamento. Dios yo creo sigue hablando. Sigue hablando y seguirá hablando. Seguirá hablando a nosotros cada uno. Y creo que necesitamos entender de que para poder escuchar su voz necesitamos estar conectados con Él, como vimos hace un rato. Porque ¿cómo vamos a conocer su voz si no estamos conectados con Él? ¿Verdad? Si no lo conocemos a Él, si no sabemos quién es. ¿Verdad? Por eso Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Nosotros debemos saber quién es Dios, cómo Él nos habla en nuestras vidas, ¿verdad? Esa es la desconexión que muchos tienen con Dios ahora en día. Especialmente este año ha sucedido en muchas personas, muchos jóvenes, que se han desconectado de Dios. Yeah. Y es difícil reconectarse. Yeah. Es más difícil reconectarse que conectarse por primera vez. Y yo creo que es un peligro que sucede en la vida de muchos. Eso me sucedió a mí, que cuando yo me reconecté, yo aseguré que yo me aparté de las cosas que me estaban hablando cosas que no eran de Dios. Porque es lo primero que hice. Cuando yo me reconecté, dejé suena mal, pero yo sé que lo tenía que hacer. Dejé las amistades que eran las malas influencias. Dejé las cosas que estaba haciendo. Me aparté de eso. Porque yo sabía que teniendo eso cerca, mi oído iba a estar cerca también. Pero yo creo que cada uno de nosotros debemos que tener una etapa en nuestras vidas que tenemos que tomar un tiempo con Dios. Y es God in me and God. Y ese tiempo tenemos que, como tú dices, mirar nuestro rostro en el espejo, la palabra. Y la oración es la súplica que uno le pide al Señor. Hey, aquí estoy yo en tus manos. Y si no tomamos ese tiempo como cristianos y solo entramos, salimos y no hacemos nada, hay un peligro que nunca vamos a escuchar nada. Y lo que estamos escuchando nunca nos va a alimentar. Y no podemos desconectarnos de Dios. Y como tú has durado 42 años en las cosas del Señor, tú tal vez no conocías nada cuando tenías 2 años, 3 años, pero había la conexión de tu madre te llevó a ti a conocer y aquí estás el día de hoy. Y es algo que un ejemplo que siempre uso, le digo a los jóvenes que hablamos de la reconexión. Muchas veces estamos conectados a tantas otras cosas. Yo le digo a veces que mi esposa llegó a la casa y ya lo hemos cambiado, pero antes tiempo de conectar el celular, que ya no tiene que cargarse, no hay. Entonces voy
pero ya todo está conectado al iWatch, está conectado esto, ya no hay dónde conectar el celular. No tengo que desconectar algo para conectar eso. Entonces, y creo que espiritualmente es lo mismo. No hay conexión entre nosotros y Dios porque hay tantas cosas conectadas. Estorbando. Y yo que estorbando, y es tiempo, yo creo que empezar a desconectar todo eso en nuestra vida. ¿Ves? Amigos, muchas veces puede ser un vicio, puede ser diferentes cosas en su vida. Para cada persona es algo diferente, es algo diferente. Y ya cuando desconectamos de eso, podemos conectarlos una vez más a Dios, y Él ya comenzará otra vez a hablarnos y vamos a conocer y a reconocer la voz de Dios. Pero yo creo que eso es lo más, algo muy importante, que no hay esa conexión, no hay esa conexión, bastantes. Distorsiona las cosas. Yeah. Yeah. Las cosas de fuera distorts everything, and you're confused. Te confunde. You know, you're like, okay, who am I listening to here? ¿A quién estoy escuchando? También es importante las personas que tenemos a nuestro alrededor, Oh, yes. porque si Dios nos está hablando, nosotros a veces no estamos seguros, y a veces necesitamos ir con alguien más para confirmarlo, lo que pasó con Samuel en la Biblia, pero también a veces nosotros tenemos emociones y sentimos que eso es parte de Dios. Es cuando no sé si siempre dan este ejemplo del joven que le pregunta a todos, Dios me dijo que esa mujer es para mí, y le va y le pregunta al pastor, le dice que no, le pregunta a sus padres, le dice que no, el líder del joven le dice que no, y le pregunta a un amigo y él le dice que sí, oh, sí es de Dios. Así que es esto, que también las personas a nuestro alrededor pueden ayudarnos a esto, en el cual nos pueden decir, eso es de Dios, o tienes que revisar eso otra vez, eso no está viniendo de parte de Dios. Necesitamos saber que nuestro alrededor también esté conectado a Dios. Es lo que sé, es lo que iba a decir. Tenemos Es importante eso, porque, Yeah. por quién estás rodeado. Yeah. Es importante. Porque si no son guiados por el Espíritu Santo, ellos van a, y como le digo, muchas veces nosotros guiamos por nuestras emociones, y es donde cometemos tantos errores. Conectados con las emociones, y like we're blinded, by our emotions, pero yo creo que eso es importante. Las emociones nos pueden llevar a un lugar donde Dios no quiere. Y creo que necesitamos saber qué es lo que Dios quiere. Y qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y enfocarnos en eso y darle 100%, ¿verdad? Siempre hacia adelante. Y la otra es esta. Y esto es lo que vamos a hablar ahorita, es muy interesante. Quiero escuchar la voz de Dios, pero ¿me va a gustar lo que me va a decir? Yeah. Estoy dispuesto a recibir lo que Él me quiere decir. Señor, yo solo quiero escuchar esto. Señor, esto es lo que quiero yo, que tú me confirmes. Pero tú sabes que esto, si tú quieres el bien para mí y tú me amas, ¿por qué no me otorgas lo que yo quiero? Yeah. Right. Señor, pero si tú eres Dios, Yeah. right? Háblame como yo quiero que tú me hables. Esto es lo mejor para mí. Y ese es un peligro, porque si no sabemos cómo a separarnos de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y nuestro oído está conectado aquí al cerebro, y todo esto está conectado, todo esto es autonomía, está todo conectado, todo centralizado, ¿verdad? So, si nosotros en la mente está deseando algo, y nuestro oído va a escuchar lo que la mente desea. So hay que aprender a separar eso y decir, Señor, I don't want my mind to tell me what I need to do, because then I'm going to confuse it with your voice. Voy a confundirlo con tu voz. Y eso ha cambiado, hablando un poquito ya de la edad, right? En los últimos años, yo he visto que mi oración ha cambiado un poco en esa manera, Yes, que he sir. aprendido en decir, Señor, que se haga tu voluntad. Yes, sir. Porque muchas veces, como tú dices, queremos nuestra voluntad. Y Él los dejó, él los dejó escrito, que cuando él oró, dijo, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Y yo creo que en los últimos años, en mi experiencia, en mi vida, yo he cambiado, y hay cosas que se han hecho que no me han gustado. Respuestas son like, oh, really, I shouldn't have said that. Pero ese fue tu voluntad. Es lo que no mi voluntad, porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Entonces yo creo que como hijos de Dios, creo que esa debería ser nuestra mentalidad, Señor. Que sea tu voluntad. Yo quiero escuchar tu voz, pero no que sea, no voz que ahorita vivimos en ese tiempo donde todos queremos que sea bonito a nuestros oídos, que nos guste, que nos sobren, like, yeah, but there's some things, hay cosas que Dios quiere hablarnos, los va a ver fuertemente, pero Señor,
que se haga tu voluntad en mi vida, en cualquier aspecto, espiritualmente, académicamente, en todas las áreas. Yeah. Y creo que también otra cosa es que cuando oramos, siempre que sea la voluntad de Dios, pero también le decimos, Dios, contéstame en esta área de mi vida, Iba a decir eso. solo y en esto quiero que tú me hables. Porque hay ciertas áreas donde Dios, no toques eso. Don't touch it. Yeah. Don't touch it. Eso no va a cambiar o eso me gusta cómo está. Yeah. Así que nosotros también tenemos que aceptar que cuando le decimos, Dios, háblame, Él nos va a hablar de cosas que tal vez a nosotros ni siquiera quisiéramos tocar. Yeah. Yeah. Sí, y queremos a veces la respuesta en este momento. Queremos una respuesta de inmediato. Señor, contéstame. ¿Verdad? Dijo, yo recuerdo algo que decía mi papá, decía, Señor, dame paciencia ahora. Decía que muchas personas oran de esa manera, dame paciencia ahora, en este instante. ¿Por qué? Porque queremos que la voz de Dios responda cuando nosotros queremos. Y no podemos mandar a Dios, no podemos decirle a Dios como Él nos debería hablar. Yeah. Y por eso nosotros tenemos que estar conectados siempre con Él y tener una buena comunión con Él por medio de la oración. Y esa es la comunicación que va a romper barreras. Si tú te comunicas con Dios, eso va a romper las barreras que hay en tu vida y también va a destruir aquella barrera para que tú no escuches la voz de Dios. Y como tú hablaste, la palabra de Dios. La palabra de Dios es impresionante. Para todo momento en nuestras vidas tú vas a encontrar algo para tu vida. Y no necesitas ir lejos. ¿Okay? No necesitas ir a un lugar donde tú no conoces. Ve al lugar donde te conocen y que tú conoces para escuchar de Dios. Porque déjame decirte, en estos tiempos necesitamos más la voz de Dios más que nunca. Y nosotros que estamos aquí entendemos eso y queremos que tú también lo sepas. Y como su camisa dice, y como lo dije al principio, tenemos que activar otra vez nuestro Bluetooth espiritual. Y no activarlo otra vez porque muchos están apagados y no tienen que perderse otra vez. Activarlo. Yes, sir. I love it. Activado. Bueno.